A ver, hay muchos estudios hechos por historiadores, por sociólogos, por musicólogos y, por supuesto, como en todos los estudios de ese tipo en distintas ramas, hay algunas cosas que son coincidentes y algunas cosas que son divergentes. Oficialmente se dice que surgió en 1880. Esa es la fecha de cumpleaños oficial que le dan al tango. Pero resulta que hay estudios que fechan, que datan, que le ponen una fecha a tangos encontrados en 1864. Son casi 20 años antes. ¿Podemos hablar de un prototango? Quizás. Pero lo importante de eso es algunas diferencias entre estas dos fechas en lo que pasaba en este lugar, acá. En 1880, que es la fecha oficial de cumpleaños, ya tenemos una corriente migratoria muy importante, europea. Una corriente migratoria muy importante, un poquitito antes de la europea, desde Rusia. Ahora, como le ponen esa fecha oficial, hay una, a ver cómo diría, una derivación de que esa migración fue muy importante en la formación del tango. Y sí, lo fue. Pero si nosotros nos vamos a 1864, que todavía no había migración europea, sí había casi un tercio de la población de negros. Y ahí hay otro padre del tango, que es la música negra, que muchos historiadores la dejan a un costado por una cuestión de, digamos, racismo, de querer ocultarlo, invisibilizarlo. Entonces, y además, en esa época también había una fuerte migración interna, porque estábamos en una época todavía de construcción del Estado Nacional y había muchas luchas internas, mucha migración interna de la gente que venía de lo rural a las ciudades y viceversa. Entonces también hay una influencia muy grande de esa identidad rural que además estaba conformada, se quiera o no, no solo con las informaciones, las educaciones, las instrucciones que nos había traído la conquista española, sino con todas las educaciones que quedaron sumergidas, no reconocidas oficialmente, pero que en la gente estaban y siguen estando, de las culturas precolombinas, que fueron muchas, no fue una sola, fueron muchas. Y cada lugar tiene su propio matiz respecto de esta fusión entre lo colonial hispánico y la cultura que estaba en esa región. Entonces tenemos varios padres, a lo mejor pueden surgir otros, según seguimos estudiando. La migración europea, los negros, la cultura argentina rural y ciudadana, y fundamentalmente, que siempre entran en la creación de las distintas manifestaciones culturales, lo que se vivía en ese momento histórico, en la relación social que era bastante convulsiva. Convulsiva quiere decir con problemas, con enfrentamientos, o sea, no era una sociedad ya constituida como todos aceptamos esto, todos queremos esto. No, estaba en formación. Entonces, todo eso está puesto en el tango.